Hola, buenas tardes. Se va sumando la gente. Ya estamos. A ver, vamos a esperar un minutito que se terminen de conectar todos. Ya, a ver, vamos a esperar unos minutitos, un minutito para que se terminen de conectar todos. Mientras tanto, bueno, les damos la bienvenida. Hola, Carmen. Hola, ¿sí? No está entrando, Perfecto, ¿no perfecto. está habilitada la sala? Sí, sí, ya tenemos 17 espectadores online. Bien, bien. Bueno, es abrir la sala del teatro, que se vaya acomodando la gente, se vayan disponiendo. Sí, cuando ustedes vean que ya tenemos la masa crítica de participantes, me avisan y ya arrancamos formalmente. Porque en principio, yo no estoy viendo el resto de los participantes, así que si me van contando. Y hay 20 espectadores, ya 20 personas sumadas. Si te parece, podemos Bien, bueno, ir sí, empezando ya mientras podemos hacemos las arrancar, introducciones. tal cual. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto encontrarnos de esta forma, que por un tiempo va a ser la forma en la que nos encontremos. Desde el Fondo Vitivinícola, ustedes saben, nosotros trabajamos en varias áreas, pero fundamentalmente en temas de comunicación genérica para toda la actividad, para la industria. Y por supuesto que desde hace rato levantamos esta inquietud. Es evidente que nuestra actividad, especialmente en el punto de vista comercial, está buscando y ha encontrado en el comercio electrónico una oportunidad. Desde el equipo del Fondo Vitivinícola nos hicimos la primera pregunta. Esta es una salida en la coyuntura a partir de esta situación de la pandemia, o realmente es una oportunidad estratégica para desarrollar un nuevo canal y encontrar una nueva forma de llegar a nuestros consumidores, a los actuales y a los potenciales. En esta formulación de la pregunta nos encontramos con Vitex, con Juan Echeverry especialmente, y canalizamos la inquietud. Así que en primer lugar quería agradecerle a Juan Echeverry, a Nicolás Valenzuela, a Antonella Caruso y todo su equipo que se han sumado a esta reunión, a este webinar, y que compartirán la información para que las bodegas y otras empresas del sector vitivinícola encuentran en el comercio electrónico efectivamente una oportunidad estratégica para desarrollar. Les voy a comentar rápidamente cómo vamos a trabajar. Ustedes saben que tenemos dos encuentros. Hoy el primero, la próxima semana en este mismo horario el segundo, y luego habrá una instancia de consultoría donde Juan y Nicolás van a analizar los casos puntuales que ustedes presenten, que los asistentes presenten, y van a orientar, van a hacer esta mentoría, adaptar lo que vamos a compartir hoy a los casos particulares. Así que los quiero presentar. Bueno, Juan Echeverry, tal como les adelantamos en el flyer, es especialista en estrategia digital. Ambos, Juan y Nicolás, forman parte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y también desde ahí es súper interesante la información que nos van a compartir respecto de la evolución del comercio electrónico en Argentina. Juan además es docente en varias instituciones. Vemos que tiene una actividad
de docencia interesante, y eso nos va a ayudar a todos a entender y a seguir también la información que va a compartir. Y Nicolás Valenzuela también forma parte de Vitex. Él es especialista en Analytics y modelos Data Driven, que ya algo supongo que nos va a contar de qué se trata todo esto. También es director de la Comisión de Métricas de la Cámara de Comercio Electrónico, y también tiene una extensa actividad docente. Así que, de nuevo, gracias por compartir esta información, este conocimiento, por ayudarnos a avanzar en este universo del comercio electrónico. Los dejo con ellos, y solamente quiero especificar que las dudas y las preguntas las pueden ir canalizando a través del chat de la aplicación, el chat que ustedes tienen aquí en Zoom, y eventualmente, si alguna queda, o en esta semana intermedia que vamos a tener hasta el próximo encuentro, si les surgen nuevas inquietudes, pueden enviárnoslas a comunicación@fondovitivinícola.com.ar, el mismo mail al que se inscribieron, y nosotros se las canalizaremos a Juan y Nicolás, y en la próxima semana nos daremos un ratito para responderlas. Bueno, Juan, Nico, los dejo. Muchísimas gracias de nuevo y arrancamos. Buenísimo, muchas gracias, Carmen, la verdad, por la introducción, súper completa y clara. Y bueno, gracias a todos por estar acá, tomarse el tiempo efectivamente de sus agendas para entender un poco más acerca de cómo se incorpora este canal de e-commerce. Les voy a pasar a compartir ahora en mi pantalla la presentación. Como bien decía Carmen, digamos, cualquier duda que tengan, ahí en el centro tienen preguntas y respuestas, la pueden ir haciendo ahí y la vamos a ir contestando. Un poco el enfoque justamente era entender un poco de qué se trata el comercio electrónico, cuáles son, digamos, cuál es el contexto, cuáles son las bases, cuáles son hoy las expectativas, digamos, respecto a esta nueva realidad, y en definitiva, cómo podemos hacer para ayudarlos, por lo menos en términos de guía, para entender un poco cuáles son, digamos, los caminos a seguir o los pasos a seguir para entrar en este mundo de lo digital, ¿no? Un poco como tenemos planteada la agenda, como bien dijo Carmen, hoy va a ser una sesión de 1 hora específicamente temática, en donde vamos a ver cuestiones respecto de el contexto hoy post-COVID, la cuestión de los distintos modelos de negocio que permite el e-commerce, canales de venta, y un resumen sobre lo que serían plataformas de comercio electrónico también. Después, el martes que viene, la sesión práctica, y después en la semana que viene les vamos a estar dando un link en donde se van a poder inscribir justamente para las consultorías 1 a 1 que vamos a hacer con Nicolás. Bueno, vamos justamente, creo que lo dijo todo Carmen. Yo simplemente quería agradecer a Nicolás por acompañarme en esta instancia, porque sé que nos complementamos muy bien y que él tiene muchísimo para aportarle desde su experiencia en las distintas instituciones donde trabaja. Es un placer estar acá con todos ustedes, y esperamos realmente que vayan haciendo todas las preguntas a medida que vamos pasando los temas, porque la idea es justamente que les sirva y que vean cómo poder aplicarlo de la forma más eficiente. Bárbaro, entonces vamos a ser breve, ya que la idea es hacer este formato súper corto y al pie. Entonces, un poco lo que nos planteamos nosotros es dar un contexto antes de empezar, justamente porque creo que nosotros mejor que nadie entendemos justamente cuál es su contexto hoy. Nosotros tenemos clientes de todos los tamaños y vemos también la realidad desde las distintas instituciones donde trabajamos. Entonces sabemos que es un momento súper complejo, pero digamos también lo que nosotros queremos empezar a traer justamente es, digamos, qué herramientas tenemos para enfrentarlo, ¿no? Y cuando estábamos pensando un poco en cuanto a cómo armar esto, digamos, se me ocurrió la cuestión de la metáfora de la rana hervida. No sé si la han escuchado alguna vez. La premisa o el concepto es así, digamos, ¿no? Si vos pones una rana en una olla con agua fría, pones esa agua a calentar al mínimo, ¿qué es lo que va a pasar? La rana no se va dando cuenta de los pequeños cambios de temperatura que genera el agua, entonces se queda en ese mismo lugar, ¿no?
En cambio, va a llegar un punto en el cual, digamos, el agua empieza a hervir, la rana se deshidrata y termina no pudiendo salir, ¿no? Sin embargo, si ante el mismo escenario, digamos, se colocase a la rana directo en la olla de agua hervida, esa rana saltaría, digamos, porque tiene la capacidad de saltar fuera de la olla, y justamente, digamos, sobreviviría. La diferencia de eso es que justamente en uno el cambio de temperatura es drástico y en el otro es casi imperceptible, ¿no? ¿Qué pasa? Yo entiendo que con la cuestión de la transformación digital y específicamente de comercio electrónico, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, mientras nosotros no veíamos, se fueron dando en los últimos 25 años, pero si quieren me voy a retrotraer únicamente a los últimos 10, un cambio, digamos, ni siquiera tan imperceptible, pero un cambio diario, de los cuales tal vez uno a uno en el día a día del trabajo, digamos, no permitió ver esos pequeños cambios y terminaron haciendo un cambio enorme en el contexto en el cual estamos hoy, ¿no? Les doy, digamos, se lo retrato simplemente en 4 datos sobre Argentina y globales. Si nos vamos a 10 años atrás, ya en aquel entonces, y solo a nivel de lo que sería retail e-commerce, es decir, comercio minorista directo al consumidor directo, ya se transaccionaban 1.900 millones de dólares anuales según datos de la CASE. Entonces, ya hace 10 años había muchísima gente, muchísimas empresas ya apostando al canal digital. Ese valor obviamente en dólares hoy se triplica, es un cambio, digamos, que está creciendo interanualmente, pero que ya tenía una base muy fuerte hace muchos años, es una década. Por el otro lado, si nos vamos un poco más cercanos en el tiempo, ya en el 2018 y antes de todo eso, el comercio electrónico representa el 12% de todas las ventas del comercio minorista a nivel global. Entonces, a pesar de que es poco, digamos, obviamente nos queda todavía ese gran porcentaje restante, todavía, digamos, ya significaba un aumento considerable y exponencial con respecto a años anteriores, y es algo que ahora vamos a ver un poquito más en detalle en adelante, pero que inclusive eso se va acelerando cada vez más. Otro dato, por ejemplo, es el aumento interanual solo en 2018 de lo que es el consumo en e-commerce, que fue de un 47%. E inclusive, la CASE mide justamente la cuestión no solo en términos, digamos, de facturación, porque obviamente ahí la inflación puede tal vez engañarnos un poco en el número final, sino en cantidad de órdenes. Y ese crecimiento también fue sostenido. Y por otro lado, cuando nosotros ya nos paramos en el principio de 2020 y antes de todo lo que sería el COVID y ya a nivel global de vuelta, de todos los compradores online, 1 de cada 2 realizó una compra cross-border. Que quiero decir con cross-border que justamente el país de origen del producto era otro del país de compra. Entonces, esto lo veo como una oportunidad importantísima, sobre todo entendiendo que el vino es un producto de exportación y que por lo tanto ahí, digamos, ustedes tienen una oportunidad enorme en términos de comercio electrónico, no solo en términos del consumidor local, sino del consumidor mundial, digamos, ¿no? Porque la tecnología justamente es uno de los factores que permite, digamos, achicar esa brecha contra, digamos, el abrir nuevos mercados. Entonces, un poco, ¿qué fue lo que pasó con el COVID? Y yo creo que este es un ejemplo o un gráfico que lo dice todo. Y si ustedes lo que están viendo acá básicamente vieron esa penetración del comercio e-commerce sobre el total del comercio que les mencionaba. Por un lado, hay un aumento, digamos, de 11 puntos en los últimos 10 años, de 2019 hasta el año pasado, a llegar hasta una penetración del 16%. Y sin embargo, en estos últimos meses se generó todo el crecimiento combinado de los últimos 10 años anteriores. Entonces yo creo que esto lo define mejor que nada y es algo que se está viendo ejemplificado en todos los lugares. Se está viendo cómo hubo una aceleración digital y de comercio electrónico específicamente de estos últimos 2-3 meses que acumula todo el crecimiento que hubieron en los 5 a 10 años anteriores, ¿no? Entonces, esa es la situación en la cual nos encontramos hoy, y esa es la situación que justamente venimos a plantear. Entonces,
otro punto de por qué e-commerce, y ahí vamos a tomar el caso de un ejemplo hermano de Latinoamérica, que es Colombia, y justamente la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, la CCE, ella lo que plantea es que, teniendo en cuenta justamente el impacto que tiene el COVID en términos de recesión económica y de inactividad económica debido a la cuarentena, justamente lo que se plantea es que la venta a través de Internet puede servir como una herramienta justamente que vaya a mitigar ese impacto. Entonces, eso es un punto fundamental, porque en definitiva lo que nosotros estamos buscando es justamente mantener, digamos, toda la extensión posible de puntos de contacto y canales de venta con el cliente para que pueda comprarnos independientemente de la circunstancia, ¿no? Entonces, en base a eso, ahora sí lo invito a Nicolás para que nos explique un poco, digamos, dentro de este esquema, este mundo, cuáles son las alternativas que tenemos en términos de modelos de negocio. Gracias, Juan. Siempre nos pasa cuando hablamos de e-commerce que pensamos en un modelo en el cual es un vendedor final o una pyme, un minorista, como decía Juan, y un comprador final que está asociado a una compra de una transacción pequeña, ¿sí? En los esquemas de negocios, a eso obviamente se lo está llamando B2C, las siglas que ven en la opción 1, que está relacionado a un cliente que compra sobre un negocio que hace justamente la transacción o la venta o la comunicación de su e-commerce en un canal digital. Como segunda opción, perdón, también, y menos visto o menos conocido lo que es el mundo de los negocios, es el relacionamiento en el e-commerce entre negocios, lo que es llamado el B2B. Este tipo de relacionamiento se da muchas veces en su industria, en el cual tienen directamente relaciones entre mercados, y hasta ahora venían utilizando el modelo de negocios tradicional, en el cual había una comunicación offline o había una comunicación por ahí digital, por un canal unidireccional, como puede ser el email, y a partir de ahí se generaban los lazos comerciales y se empezaba a comunicar de forma, digamos, desde el punto de vista de los canales comerciales, de qué forma y qué volumen de negocio querían ejecutar. Si querés, pasemos un segundo. Estos modelos, si bien parecen dos modelos diferenciados, en la realidad de hoy cada vez se empiezan a mixear más, empiezan a vincular. El principal negocio B2B, que generalmente era un fabricante o un importador, en el caso de ustedes, obviamente, que desarrollan los vinos y todos los productos derivados de los mismos, se podía trabajar directamente de forma unívoca, vendría a ser el gráfico que tienen solamente de color negro. Pero a su vez también se da este otro negocio, que es el que está un poco más hacia la izquierda, que es el B2C que comenté recién. Sin embargo, en el medio se nos van dando relaciones entre esos canales que empieza a utilizar modelos de negocio B2B, modelos de negocio B2C y sus relacionamientos. Hoy en día, muchos de los negocios que hasta ahora trabajaban entre cadenas o importaciones empiezan también a tener relacionamiento, con el cliente final. A esos hoy se los llaman B2B2C, o sea, negocio hacia negocio y negocio hacia negocio y hacia consumidor final. Esta cadena que ven desde el punto negro hasta el último punto pasando por el azul al gris, es realmente en el foco en el que hoy estamos trabajando con la mayoría de las industrias. ¿Por qué? Porque si bien nosotros generamos un producto o un valor y hay un consumidor final que ahora o a veces vemos muy lejano, podemos empezar a relacionar todos estos elementos dentro del canal e-commerce o, como hoy estamos llamando, el concepto omnicanal. Si quieres pasar una más, Juan. Entonces, en lo que es el concepto del B2B, lo que hacemos es integrar, por un lado, las operaciones, por otro lado, los procesos, empoderamos al consumidor final, o a nuestro cliente, que en este caso puede ser otra empresa, para que pueda comprar cómo y cuándo esa persona quiera y pueda disponibilizar no solo de la acción de comprar, sino de la información para poder tomar la decisión de compra. ¿Sí? ¿Qué tipo de productos tengo? ¿De qué forma los puedo entregar? ¿Cuáles son los volúmenes que yo suelo transaccionar? ¿Qué tipos de acuerdo podemos generar? ¿Sí? Continuamos. Entonces, para eso tenemos como primordial énfasis en todo lo que es una estructura de e-commerce
entender cómo voy a integrar todo mi esquema de producción, cada cuánto produzco, cuáles son los tiempos que tengo de producción, qué tipo de producto final es el que voy a tener disponible o no, que este también es un gran dato. ¿Cuál es el posicionamiento que tengo desde mi marca, desde mi línea de productos, desde mi relacionamiento con el mercado final al cual yo estoy apuntando? ¿Cuál es y cómo voy a ejecutar estas ventas? ¿Cómo está disponibilizando los contenidos mi equipo? ¿De qué forma voy a construir la logística, tanto a nivel local, hasta poder llevarla, en el caso de exportación, hasta un puerto, o también cómo tengo que hacer ese relacionamiento interno para poder entender qué cantidad de volumen tengo en los centros de distribución? Y por último, y no menos importante, es cómo y de qué forma trabajo la parte comercial a nivel de facturación y a nivel, obviamente, de entrega. Todo esto es hoy parte del concepto de un e-commerce, de un comercio digital. No es solamente el punto número 3, que muchos seguramente de ustedes antes de empezar esta charla pensaban a dónde estaba enfocado el e-commerce. Esto lo utilizamos en la mayoría de los modelos digitales como un ecosistema. Este ecosistema tiene que tener un equilibrio, como lo dice obviamente el nombre, en el cual busquemos un relacionamiento entre la atención a nuestro cliente, que puede ser consumidor final o negocio, el momento de la precompra, el momento de la transacción per se, y todo lo que tiene que ver con la atención y la entrega de los productos, cada vez más integrado hoy a nuestro e-commerce. Todo lo que es la infraestructura y la parte de tecnología para que esto funcione, ahí sí estamos hablando de servidores, de los dominios que tengamos que trabajar, de los canales a los cuales tengamos que disponibilizar, el equipo operativo y la capacitación de nuestros equipos para que puedan resolver cada uno de estos canales, poder absorber esta información en esos puntos, tanto la parte de operación como la parte de logística, para que tenga una relación directa con cada uno. Puede ser multidioma, puede ser diferentes monedas, donde la contraparte de nuestro negocio se vea realmente en confianza para poder transaccionar. Y por último, un punto dentro del ecosistema que empieza a estar relacionado o mimetizado con el resto, tiene que ver con el formato de un marketing de 360 grados, donde tanto el punto de vista de tener presencia en eventos, tener presencia con stand, dar visibilidad a mi marca, tener influenciadores de lo que es mi producto, empieza a tener un relacionamiento también en este esquema de e-commerce y de comercio digital. Continuamos. Y acá les queríamos mostrar un abanico de los puntos a tener en cuenta al momento de estar trabajando, y en el caso de ustedes, si ya tienen este proceso avanzado, entender cuáles son las necesidades que tienen que tener en cuenta o los puntos de negocio que tienen que darle visibilidad para que puedan afrontar un competidor o puedan afrontar un mercado desde un punto de vista digital. Para eso tenemos entonces, voy a empezar por ahí de su lado derecho, ¿no? La estructura de logística, entender cómo y de qué forma hoy tengo mi distribución, cómo lo tengo, digamos, estacionado cada uno de mis productos, de qué forma la voy a ir disponibilizando en el tiempo. Piensen que cuando empezamos a abrir comercio digital, vamos a tener la oportunidad de ir viendo de cuáles son los volúmenes que puede ir atacando. Si hasta ahora exportábamos y teníamos mucho volumen, a veces el influenciador final o el cliente final tiene otra temática de logística y otra temática de cómo hay que atenderlo, entonces lo podemos incluir sin ningún tipo de problema. La disponibilidad de poder tener esta información en diferentes dispositivos, esto va a depender mucho cuando ustedes tengan que tomar la decisión de la plataforma, de cómo se visualiza y cómo se puede transaccionar y qué tan eficiente es esa plataforma en los diferentes dispositivos, llámense dispositivos, un smartphone, una tablet o una computadora de escritorio. Tener mucha información, esta información y trabajar con esta data para ustedes va a ser de confianza y de afianzar dónde hacer foco en cada uno de los aspectos del negocio. Trabajar, como había comentado antes, con diferentes monedas. La atención al cliente, esta disponibilidad de digitalizar canales que hasta ahora teníamos que trabajar uno a uno, pero podemos empezar a hacerlo mucho más masivo, podemos incluir tecnología que vaya entendiendo de nuestro negocio y del relacionamiento con los clientes,
hoy llamado obviamente chatbot, para que pueda entender de qué forma más eficiente podemos llegar a más volumen de gente, con menos recursos, con menos costo, y sí seguir haciendo lo más importante, que es cerrar transacciones. Incluir medios de pago, obviamente incluir los puntos de venta físico, y acá incluimos en nuestra omnicanalidad nuestro espacio de trabajo físico, nuestros puntos de venta, si utilizamos nuestras mismas marcas, si tenemos algún representante internacional, cómo y de qué forma lo damos a comunicar, incluido también marketing, como dijimos antes, y no menor, todo lo que es la estructura de plataformas sociales. Como verán, entonces, todo esto nosotros tenemos que tratar de distribuir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para que esa simbiosis entre todos estos elementos contribuya al negocio y no nos ahoguemos en tratar de solucionar cada uno de forma individual, porque siempre se complementan y ayudan a hacer más eficientes nuestra llegada a nuestras ventas. Y acá tenemos algunos retos, ¿no, Juan? Que tienen que ver con la cultura que tenemos dentro de nuestras compañías, si estamos trabajando ya con comunicación digital, si estamos trabajando con tecnología de volumen, de procesos y de estructuras de stock o de disponibilidad de productos con visibilidad en tiempo real, la comunicación tanto interna como externa, de cómo estamos posicionados en el mercado, si estamos o no haciendo benchmark, cómo y de qué forma cada vez que un producto lo tenemos disponibilizado lo damos a conocer. Recuerden que la tecnología es un facilitador, es lo que nos permite tener muchos de los procesos que actualmente venían trabajando por canales tradicionales, pero a una velocidad más, obviamente, ágil y con una expansión mucho mayor. Esto le puede, obviamente, traer nuevos mercados o ganar share en los mercados donde están actualmente. El uso de la tecnología, para nosotros, obviamente, que nos dedicamos a esto y que también brindamos soluciones arriba de la tecnología, es fundamental al momento de ustedes entender los pros y los contras que tiene cada uno para que realmente los ayude y que sea algo que a ustedes les permita fluir su negocio y no viceversa. Y entender un poco cuáles son las reglas del mercado, ¿no? Cuáles son las necesidades de sus clientes, cuál es la necesidad que tienen ustedes. No es lo mismo un e-commerce para zapatillas que un e-commerce para un viñedo o para una bodega. Cada uno va a tener necesidades distintas que tienen que aprender la tecnología y las reglas de negocio a flexibilizarse para su negocio en particular. Y por último, 2 puntos. Gracias. El relacionamiento con la parte de impuestos, poder trabajar con múltiples esquemas, tanto locales como internacionales, ver cómo esto aplica a su esquema de costos, cómo esto aplica a su esquema obviamente de ganancias, y poder tener mucho más flexible la integración con diferentes sistemas. Entender que el e-commerce pueda tener un canal para conversar con los sistemas que ustedes tienen actuales o de poder terminar de hacer ese pequeño desarrollo, también les facilita a ustedes esto que hablamos de la cultura y los procesos, tenerlo lo más ágil posible y no que sea algo total y absolutamente nuevo que hay que implementar. Y por último, que también va a depender de cómo ustedes ataquen el mercado digital, es la experiencia que tienen los usuarios. Nosotros que nos dedicamos a los negocios digitales sabemos muy bien que el peso que hasta ahora solamente venía trayendo los productos o la forma de comercializar en el mundo offline, en el mundo digital se incluye un nuevo elemento que es cómo esa experiencia se puede llevar adelante, tanto desde la experiencia de uso dentro de las plataformas, como el trabajo previo a nivel de comunicación y marketing, y posterior de la compra, como es la experiencia de la recepción del producto, la facturación, la atención postventa, y todo lo que tiene que ver con el uso de mi producto o el bienestar que doy con él. ¿Cómo podemos lograr que todos estos puntos que comentamos antes, que si bien los fuimos desglosando y entendiendo, aparecen como que nos está viniendo una ola encima, como mostraba Juan, este pico vertiginoso que estamos teniendo ahora en base al COVID? ¿Cómo se puede lograr que eso fusione con nuestro negocio y sea realmente algo rentable? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos optimizar el proceso de entrega que tenemos con nuestro e-commerce digital.
de poder lograr de que la disponibilidad de mis productos sea la real, que cuando converso con mis clientes esté realmente mostrándole la información que necesito, y que cumplo, porque este es un punto muy importante, con la premisa de tiempo y digamos, el real compromiso que tuvimos de cómo y de qué forma lo vamos a estar entregando. Hoy es algo importante, tanto a nivel de precio como de producto, cumplir con esa promesa de entrega. La disponibilidad que se tienen en los e-commerce permite que podamos integrar todas las soluciones de logística que tienen actuales, y esto a su vez darle visibilidad al momento del cierre de compra de información que por ahí antes la podían tener semanas o días o hasta meses después. El otro punto importante obviamente es la parte de transacción y la transparencia que tenemos a nivel de precios, a nivel de impuestos sobre los precios, descuentos sobre volumen, disponibilidad, características de cada uno de los productos, si va en pallet, si va en caja, si va por unidad, qué tipo de packaging tiene, todo lo que tiene que ver con entender cómo voy a recibir ese producto, stock y obviamente el formato de entrega. Y por último, en digital es un bien que hay que empezar a incluir dentro de lo que es la cultura de nuestros negocios, que tiene que ver con el empoderamiento del cliente, con lograr de que la solución digital que yo aspire a tener y que realmente logre tener escala, tiene que estar centrada en las necesidades que tiene nuestro cliente, en la forma en la cual él puede hacerse de nuestros productos y él se siente cómodo de poder transaccionar, comunicarse, informarse y hasta poder hacer una recompra. Si ese es el foco de sus negocios digitales, van a encontrar una fluidez en el relacionamiento con sus clientes y sobre todo en el incremento en ventas, esto que Juan comentaba hace un rato, de cómo crecer ese share de transacciones digitales en los actuales negocios que ustedes tienen. Bien, entonces ahí tenemos diferentes soluciones, específicamente para lo que es B2B. Primero, lo que es tener, digamos, el reconocimiento o la gerencia de lo que es un negocio. Cómo y de qué forma podemos nosotros mostrar o disponibilizar la cantidad de órdenes que tenemos. De qué forma eso nos va, obviamente, a poner stand-by stock o nos va a pedir que hagamos una producción. Entender cuáles son los flujos que tenemos y cómo eso poder diagramarlo adentro de una plataforma. Y cómo eso ir viendo paso por paso en qué estadio se encuentran y cómo lo voy a poder tener disponible. Segundo, es poder tener diferentes tipos de listados, según el tipo de consumidor que sea, según el mercado al cual estamos apuntando, según el momento estacional del año al cual nosotros queremos promocionar nuestros productos. Poder tener diferentes perfiles, o lo que va a ser clusterización de clientes, de los que son corporativos, de los que son más, obviamente, ocasionales. Y, por último, darle visibilidad a diferentes tipos de catálogos o de productos que tenemos hacia nuestros clientes en base a esa identificación de productos. Esto en particular y esta segmentación se la llama muchas veces personalización de la información, como dije hace un ratito, de lo que tenemos que ver con qué es lo que necesita el cliente y de qué forma, lo más automatizada posible, se lo podemos estar brindando. El valor mínimo de compra y la cantidad máxima de pedidos también son datos que hoy por hoy podemos customizar y podemos parametrizar dentro de nuestros sistemas de e-commerce para que sea absolutamente simple para nuestros clientes y entiendan también a qué nivel se encuentran y cómo la compra para con nosotros en un esquema de B2B es un diferencial de compra por volumen a nivel de precio y justamente de qué forma eso les genera más rentabilidad y no competencia con un minorista. Y también la configuración de créditos e impuestos. Las diferentes soluciones de e-commerce permiten tener una línea de crédito, pueden tener obviamente una división y una disponibilidad de tipos de impuestos según cada uno de los clientes o tipos de clientes a los cuales nosotros hacemos una asignación. Podemos aplicarle a diferentes tipos de cálculos, los costos finales, y a su vez todas esas pequeñas personalizaciones que va a hacer cada uno de nuestros clientes, lo podemos sintetizar en lo que es el concepto del cierre de compra o checkout, que en el caso de la solución de Vitex es una
integración totalmente inteligente que también les facilita a ustedes esa toma de decisiones. Desde el punto de vista de los negocios y la inteligencia de poder hacer más eficiente los negocios, la información y poder integrar todas nuestras fuentes de datos nos permite que podamos tener más conocimiento, y esto no es algo per se de tener más conocimiento, sino de poder ser más reactivos y poder tomar decisiones más tempranas de información que, de tenerla disponible, nos va a permitir tener un diferencial para con nuestros clientes y para con nuestros competidores. ¿Qué tipo de productos son los más demandados? ¿Qué es lo que está pidiendo hoy nuestros clientes? ¿De qué forma estamos transaccionando o con qué métodos comerciales estamos siendo más eficientes o más volumen? Esa carga de datos hoy, disponibilizarla y tenerla para poder hacer un poco de BI o Business Intelligence o inteligencia de negocio, hace que podamos tener un negocio más rentable, más orientado a una reducción de costos y obviamente que nos permita reutilizar nuestros recursos en tiempo, por eso el uso de la tecnología es fundamental, para que pueda seguir haciéndolo crecer. Nosotros, como base importante dentro de lo que es un e-commerce, trabajamos muchas veces con los objetivos financieros, muchas veces con los objetivos de marketing, y en esta propuesta de empezar a hacer e-commerce, lo que siempre proponemos es que empiecen a fusionar estos objetivos que tienen cada una de las áreas para que pueda ser muchísimo más rentable y muchísimo más eficiente, para que no sean informaciones de silos, sino informaciones de negocio en su 100%. En la experiencia que tenemos tanto en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico como en muchos de los clientes que trabajamos en Vitex, vamos encontrando relacionamiento, como mostramos acá, entre objetivos comerciales, objetivos de lo que pasa en social media, objetivos de logística y objetivos de atención al cliente. Para reducir costos, empezamos a cruzar indicadores como puede ser el estado de lealtad de los clientes, el estado de satisfacción de clientes, los tiempos que tenemos de demanda o el desvío que tenemos de la entrega respecto a lo que habíamos hecho como promesa, y esos indicadores nos permiten lograr tener más eficiencia y retroalimentar nuestro esquema de e-commerce para poder devolver de esa forma más satisfacción al momento de la siguiente compra. Seguimos, Juan. ¿Cómo vemos nuestro negocio? Siempre que intentamos observar diferentes focos de los negocios, empezamos a tener por lo menos 3 vistas. Pásame un segundito. Ahí está. ¿Cómo pensamos nuestro negocio desde el punto de vista, a ver si tienes no sé si hay el texto ahí al costadito? Volvemos para atrás. ¿Sí? Bien, cuando nos enfocamos directamente en lo que es la parte de precios, o que estamos siempre trabajando con nuestros competidores y queremos ver de qué forma esto nos permite a nosotros tener un diferencial. Es una forma en la cual algunos negocios pueden llegar a trabajarlo, donde a veces la premisa tiene que ver nada más con la parte monetaria, con la parte del producto per se, de qué forma lo visualizan, de qué forma le encuentran esta diferencia de precio o de productos, y es una forma en la cual nosotros podemos orientar toda la información de mi negocio. ¿Qué es más rentable? ¿Qué volumen tengo? ¿Cómo lo estoy? Y cómo lo disponibilizo en nuestro e-commerce. Pasamos ahora sí, a la siguiente. Entonces podemos pensar el negocio en 3 diferentes maneras. La primera es la que acabo de comentar, pensando en el producto. La segunda es pensando íntegramente en procesos. Y la tercera es cuando estamos pensando en el cliente. Un poco resumiendo lo que ya habíamos conversado antes, es poder entender cómo estamos utilizando la información para tomar decisiones en estos 3 conceptos. Y lo más importante es cómo puedo armar un mix entre los 3. Para que este último punto de trabajar con el cliente, pero mejorar mis procesos y a su vez ser más eficiente en la venta de los productos, ¿qué información tengo en estos 3 estadios para que me permita que mi visibilidad de negocio, sobre todo en el ambiente digital, sea lo más eficiente posible y sobre todo haya información de estos 3 mundos que me permita mejorar el otro? Si tengo información del cliente que me permite mejorar el producto, bienvenido, y si mis procesos no son tan eficientes como los requiere el cliente, puedo iterar lo más rápido y ágil posible. Seguimos a ver, Juan.
Buenísimo. Entonces, hay un poco, habiendo visto algunos de los principios, yo quería ir específicamente a la consulta de, digamos, de las plataformas de e-commerce, digamos, qué son, para qué sirve, cómo las comparo entre sí, porque en definitiva, una vez que tenemos justamente, como bien planteada Nico, integrados estos canales, digamos, operativos internos respecto de logística, respecto de toda la cuestión de operaciones, facturación, etcétera, necesito hoy sí o sí tener, digamos, un punto de contacto digital con el cliente en donde, además de todo lo que yo pueda tener, digamos, en cuestión de activos de redes sociales o lo que fuera, necesito también un punto, digamos, en donde justamente poder concretar esa transacción. Entonces, dentro de eso, digamos, es donde empiezan a convivir las plataformas de e-commerce, que justamente lo que vienen a hacer es desarrollar el software justamente para tener, digamos, mi tienda online y poder vender mis productos a través de Internet, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas, digamos, de cómo se pueden clasificar las plataformas de e-commerce, ¿no? O sea, se pueden clasificar según el modelo de negocio, se atienden a consumidor final o a lógicas más de empresa a empresa, en función de su arquitectura, digamos, de cómo es, digamos, como sistema, en cuanto a dónde están alojados los servidores, y toda la cuestión también, digamos, de cómo vive ese hardware y ese software asociado. Y digamos, después también por lo que sería un esquema comercial, digamos, cómo te va a cobrar, digamos, ¿no? Si es código fuente gratuito, si es un producto licenciado, si es un modelo por revenue sharing, por porcentaje de la venta, y también por tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, sin ánimos de detallar cada punto, digamos, sí es bueno entender, digamos, que para todos esos hay cuestiones que no te pueden faltar, digamos, ¿no? Primero la cuestión de la escalabilidad. ¿Y qué nos referimos con escalabilidad? Que, digamos, algo que no sucede, digamos, ni en el mundo, bueno, en el mundo real a veces, pero con el resto de los sistemas es justamente la cuestión de, digamos, el tema de los flujos de tráfico, digamos, ¿no? Imagínense que de repente estamos en un shopping una hora antes de Navidad y, digamos, el flujo de gente que viene, digamos, sobre todo cuando están esas promociones, etcétera, es muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, hay un paralelismo, digamos, con el tema del online, en cuanto a que el tráfico no es estable, no se va a conectar una persona por hora, sino que justamente puede conectarse 50.000 personas en el mismo momento y después una en otro momento. Entonces, el sistema que sea que ustedes tengan como plataforma de e-commerce tiene que estar preparado justamente para tener la flexibilidad, que es este segundo punto, respecto de ese tráfico. Y flexibilidad no solo en términos de infraestructura, que vendría a ser esa primera parte, sino también en términos de cuán bien se puede adaptar a tus lógicas de negocio. A las cuestiones que son particulares a tu industria y a tu empresa también. Tanto podemos hablar de flexibilidad respecto de cuánto puedo customizar o cambiar o personalizar respecto del frontend, de cómo se ve ese sitio, como también a nivel de backend, digamos, de toda la parte que no se ve, que justamente en cuanto a cuánto puedo personalizar los precios, hasta cuánto puedo personalizar el contenido para justamente atender a mi necesidad de negocio. Otro punto fundamental en esta cuestión es el tema de la seguridad. También ese es otro de los puntos que hay que tener en cuenta, que siga, digamos, todos los estándares internacionales de seguridad, porque imagínense que ahí adentro ustedes van a tener información sensible respecto de sus clientes, entonces es importante que eso esté seguro, digamos, porque en definitiva también es una cuestión relacionada a cómo opera a su branding, digamos, como marca, el hecho de que ustedes puedan justamente cuidar los datos de sus clientes. Justamente el tema de las APIs, no me quiero meter demasiado ahí, pero imagínense como si fuera una zapatilla que permite conectarlos con otros sistemas. Entonces justamente este sistema, digamos, estas APIs lo que permiten es comunicar aplicaciones entre sí, ¿no? Entonces hay empresas que lo tienen y empresas que no lo tienen. Es muy importante, digamos, justamente tener un proveedor que sí los tenga, porque eso te facilita mucho justamente la integración o comunicación con otros sistemas, con otros softwares. Y después la cuestión de ecosistemas y soporte, digamos, quién está alrededor
cuántas empresas, agencias hay justamente que puedan atender, si el proveedor está dando soporte local o no, es decir, si yo tengo un problema con el software, tengo alguien a quien poder aludir, y probablemente en un sistema SaaS así de revenue sharing, sí probablemente tenga alguien, en un sistema de on-premise probablemente no. Entonces, esa es un poco la idea. Y el segundo, que es un punto fundamental y más crítico aún en estos momentos, justamente es el time to market, o cuánto tiempo tardo entre que empiezo el proyecto y que digamos, mi sitio sale live, digamos, está ya público. Entonces, mientras más pueda cortar ese tiempo, hoy tanto más importante es, ¿no? Algunas de estas tecnologías tienen tiempos de desarrollo, de implementación que son muy, muy amplios. Pensando desde la funcional, digamos, ¿qué es lo que necesito tener para gestionar todo esto? Digamos, primero tener un lugar donde yo pueda gestionar mi catálogo y todos los pedidos que van bajando, ¿no? Que pueda sumar productos, sacar, que pueda colocarles atributos a nivel de catálogo, y respecto del pedido puedo decir, este pedido está aprobado, este pedido está en camino, este pedido fue entregado, etc. Después la gestión de lo que sería pricing y promociones, es decir, poder customizar y parametrizar toda la cuestión de los precios de mis productos, y justamente también la gestión de las promociones. Cuánto va a durar, si es porcentual, si esa promoción es nominal, si puede ser un 2x1, un descuento en la tercera unidad, etc., ¿no? Todo eso es súper importante para la parte de gestión comercial y de marketing. Después la cuestión de logística y distribución, justamente, digamos, de asociar, digamos, ese stock a un punto, digamos, en donde yo justamente pueda entregarlo, en cuanto, digamos, a tener integrados todos los carriers, o si va a ser venta correntino en tienda, digamos, tener todo eso ya mapeado dentro del propio sistema. Y después la cuestión de medios de pago, si tiene medios de pago integrados o no. Es decir, yo necesito, además de contratar el servicio, tengo que hacer una integración contra un medio de pago. ¿Cuántos medios de pago me ofrece? ¿Es solo Mercado Pago o tengo otras alternativas, ¿no? Y la cuestión de Marketplace, que es contra qué otras vitrinas online, digamos, está conectado también ese sistema, digamos. Hay muchas que ya, o algunas que ya están conectadas con, digamos, algunos medios digitales que te permiten justamente unificar la gestión. Es decir, directamente a través de la plataforma de comercio electrónico vos podés gestionar los pedidos que haces en Mercado Libre, los pedidos que haces en Frávega, etc. Digamos, los pedidos que vendés, ¿no? Y por último, tener un checkout, la parte, digamos, esta cuestión también es fundamental, que es la parte que bien explicaba Nicolás, digamos, de la última etapa de venta, donde se toman, digamos, todos los datos y se hace justamente el cierre de venta en un e-commerce. Eso tiene que ser súper confiable y transparente. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque tener los datos de la tarjeta de crédito o débito del usuario, o lo que fuera, algún medio de pago. Y segundo, porque justamente mientras más trabas le pongas al usuario, menor es la probabilidad de que te compre. Entonces, mientras más transparente pueda diseñar ese checkout, o tomar un checkout de mercado que ya funciona, tanto mejores. Entonces, habiendo dado como esos principales puntos, después recuerden, nosotros vamos a compartirles la presentación, por lo cual después, si quieren leerlo en detalle, van a poder profundizar, digamos. El punto es simplemente que entiendan algunas de las nociones que ustedes tienen que estar buscando en la plataforma para poder compararlas y saber cuál me sirve y cuál no, ¿no? Y ahí, digamos, vamos a tomar uno solo de esos tal vez, que es la división entre los que son de on-premise, que tienen código abierto, y los que están a nivel de SaaS, de software como servicio. Son servicios en la nube, uno se conecta, y digamos, el propio SaaS se encarga justamente de resolverle toda la parte de infraestructura, ¿no? Entonces, si lo pensásemos como, digamos, un iceberg, en el on-premise, digamos, hay mucho relacionado a mucha cuestión interna. Pensemos en lo que está abajo del agua, pensémoslo como lo que me tengo que encargar yo. Y lo que está por arriba del iceberg es lo que se encarga la tecnología, ¿no? Entonces, en los sistemas de on-premise hay muchísimas cosas, sobre todo de tecnología e infraestructura, que yo me tengo que tomar, mientras que en los sistemas SaaS, justamente todas esas cuestiones de dónde está hosteado, de, digamos, cuáles son los servidores, el tema de la seguridad, de ciberseguridad, el tema de redundancia, de cuánto tiempo tarda en cargar, todo eso se encarga el proveedor SaaS. Y yo lo único que necesito es una agencia que me implemente esa tecnología, que parametrice mi tienda y la customice.
Entonces, ya yendo, digamos, a las opciones respecto de marcas, bueno, como bien decía Carmen y Nico, nosotros somos una de esas, nosotros trabajamos bajo la modalidad SaaS, pero hay muchísimas otras, ¿no? Algunas seguro o espero hayan escuchado hablar, digamos, desde tienda nube para las tiendas tal vez más pequeñas, hasta, digamos, Magento, después tenemos muchísimas otras. El punto es entender, bueno, que, digamos, las que están del lado izquierdo, entonces tienen esa premisa del open source, y la de derecho es el modelo SaaS. Otra forma también, digamos, que podríamos tener de distribuir eso, es también para entender que no hay una plataforma perfecta para cada necesidad de negocios, ¿no? Sino que justamente depende mucho de cuál es la situación en la que está la necesidad de negocio y la empresa, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, esto es una división, digamos, súper simplificada, pero que son algunas de los formatos que ustedes podrían tomar. Entonces, entendiendo ya sea cuántas ventas online hacen por mes, o cuántas tienen proyectadas hacer en el caso de que todavía no tengan un e-commerce. O lo mismo aplicado a la facturación en la línea de arriba, digamos, ¿no? Cuando vemos acá la facturación anual. Entender un poco que, digamos, hay soluciones que están pensadas justamente para hacer respuestas, digamos, de negocio más simples, como puede ser un tienda nube o un Shopify, y otras que están justamente pensadas para responder a necesidades de negocio mucho más complejas, ¿no? Cuando yo tengo multidepósito, multicentro de distribución, cuando tengo una lógica de promociones, digamos, que necesita ser mucho más completa, cuando necesito integrar contra distintos gateways, cuando necesito conectarme a distintos marketplaces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también dependiendo del tamaño, yo voy a tener justamente nuevas necesidades en el canal digital, y que me van a llevar a necesitar de justamente plataformas más robustas. Y fíjense igual que hay una constante en todas esas, que es la cuestión del marketplace, digamos, ¿no? O sea, hoy el marketplace, por definición, digamos, en términos por lo menos de conocimiento general, es Mercado Libre, y es una estrategia que hoy utilizan desde las empresas más chiquitas que solo venden por Mercado Libre y que no tienen una plataforma propia, hasta las empresas más grandes que se puedan imaginar, digamos, como Garbarino Frávega. Entonces, hoy el marketplace, digamos, es un canal de venta, y no solo pensemos en Mercado Libre, hay decenas de marketplaces bancarios, los propios Garbarino Frávega son marketplaces y pueden vender sus productos a través de ellos. Entonces, lo que es importante entender que, digamos, eso corre como un canal de venta que en lo posible debería estar integrado y atado, digamos, o asociado a toda su estrategia de venta. Y ahí, Juan, perdóname, si Sí. volvés un segundito para atrás, algo que también es muy importante que tengan conceptual es que, a su vez, dependiendo de la tecnología que utilicen, ustedes también pueden pasar a ser marketplace y a poder lograr que ustedes, teniendo la confianza con sus clientes y teniendo la oportunidad de negocios y los mercados a los cuales se están apuntando, pueden a su vez integrar a otros, ¿sí?, dentro de lo que es la fundación, que puedan querer vender los productos y reutilizar ya todos los canales de comunicación, de marketing y plataforma que ustedes utilizan, y que eso les permite hacer una venta colaborativa dentro de sus clientes. O sea que hay plataformas que les van a permitir hacer esto, y que es una oportunidad que hoy más que antes se está convirtiendo realmente en una de las mejores oportunidades que hay en el comercio digital. Excelente punto y totalmente cierto. Nos quedan 5 minutos, entonces quiero apurar un poquito para poder darle espacio para preguntas. Simplemente para cerrar en esta consideración que les planteaba, lo importante es que hay varios puntos que van a tener que tener en cuenta, como ya vimos más temprano con Nico. Principalmente lo que tienen que entender es cómo responde esa plataforma en cuanto a todos estos conceptos, ¿no? En cuanto a la cuestión de la catalogación, en cuanto a cómo gestiono, digamos, los precios y las promociones, en cuanto a cómo lo puedo integrar a toda mi capa de operaciones, logística, distribución y entrega, digamos, qué maleabilidad tiene la plataforma justamente para responderme a eso, en cuanto a si la plataforma es multimoneda o no, en cuanto a si es multicanal o no, si la puedo integrar para trabajar en diferentes canales.
si es, digamos, también multifront o no, y justamente multilenguaje, hay muchas variables. Entonces, simplemente, digamos, tener en cuenta que todas esas cuestiones van a tener que tomarse, ¿no? Y después esto creo que lo voy a dejar más como un punteo general para trabajar en el próximo taller, que justamente vamos a armar un roadmap bien específico a sus necesidades, con algunas cuestiones bien tácticas, bien, digamos, de corto plazo, pensando en, digamos, cuáles son, ok, vos te vas de acá diciendo, fantástico, quiero empezar. ¿Cuáles son las cuestiones que tengo que tener en cuenta, ¿no? Entonces, justamente desde el armado del objetivo hasta la cuestión de los proveedores y a las soluciones que necesito integrar, vamos a verlas una por una, digamos, en el taller que viene. Y entonces, antes de ir al pedido final en relación a eso, quería mostrarle dos casos súper simples, también locales. Son, digamos, agarramos dos clientes actuales, uno con el formato empresa-empresa, B2B, y otro con el formato a consumidor final, para que ustedes vean, súper simple. Por un lado, por ejemplo, Fecovitas, seguramente lo conocen. Ellos lo que armaron fue, dentro de su sitio, armaron un sitio de ventas justamente, que tiene ciertas características específicas, como comentaba más temprano Nico, ¿no? Es un sitio cerrado, no cualquiera puede acceder, necesitas registrarte y ellos tienen que darte de alta el registro, digamos. Es un sitio con el modelo de autoservicio, o sea que cada mayorista pueda justamente generar su propio pedido, su propia compra. La lista de precios que tiene, por ejemplo, es dinámica, es decir, dependiendo de la clusterización o la categorización, digamos, de los clientes, se le puede ir dando diferentes listas de precios. De esta manera, por ejemplo, si yo tengo un cliente que es un comprador VIP, yo puedo justamente armar una lista de precios con condiciones diferenciadas, que sean mejores a las normales, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones están en el sitio de Fecovita. Después les podemos pasar también el link en el caso de que alguno no lo conozca. Otro, digamos, ya público, pensado para consumidor final, que es el caso de Google. Y ahí, digamos, algunas de las cuestiones, digamos, condensadas que le hemos planteado, por ejemplo, ¿no? Por un lado, la cuestión del checkout, ustedes, digamos, intentan hacer una compra ahí y van a ver que en ningún momento te pide que te registres el checkout. ¿Y eso por qué? Porque justamente es una solución de checkout patentada que mientras vos estás haciendo, digamos, los pasos para la compra, automáticamente te registra en base a, digamos, y usa como llave tu propio mail. Otras cuestiones, justamente, cuando vos ves en cuanto a los productos, te dice la cantidad de stock disponible que queda para cada uno. ¿Eso por qué? Porque ellos tienen tanto el precio como el stock integrado a su ERP, a su sistema de gestión empresarial. Entonces, eso permite justamente un cambio mucho más dinámico en cuanto a una actualización y obviamente bajar el margen de error respecto respecto tanto stock como valores y no generar ningún quiebre de stock. Otro, digamos, si ustedes pueden ver, el motor de promociones, o digamos que tiene una serie, digamos, de promociones que también son súper flexibles en cuanto a necesidad. Y por último también la cuestión de poder hacer la gestión del pedido después a nivel de backend de todo ese flujo, ¿no? Eso es algo que obviamente no se ve desde afuera, pero que es una de las cuestiones que ya tiene built-in desarrollada la plataforma. Entonces, bueno, ahora sí abrimos un poco a lo que serían las preguntas y después vamos mientras, digamos, invitamos a que cada uno pueda hacer las preguntas ahí yendo en el medio, digamos, a preguntas y respuestas. Lo que les vamos a pedir para lo que se quieran sumar, digamos, el próximo encuentro, donde justamente va a ser una sesión mucho más práctica, es que para ganar tiempo podamos hacer lo siguiente. El que quiera, digamos, justamente interactuar con nosotros y empezar a plantear este roadmap para su e-commerce, que pueda ya, digamos, traer, digamos, de alguna manera digerida la información base de su empresa, entender en qué punto está la maduración digital. Esto en términos generales lo pensamos, ¿no? Si ya tengo algo online, si no tengo nada online, si, digamos, tengo algo pero entiendo que me falta mucho, si creo que ya estoy avanzado pero necesito
afilar algunas cuestiones, y después, digamos, llegar con un propósito específico en el sentido de qué es lo que vengo a resolver en términos de transformación digital o de comercio electrónico, ¿no? ¿Cuál es el desafío que me propongo? Cuestión de justamente nosotros con esa información ya un poco digerida, podamos hacer una sesión mucho más bidireccional, digamos, ¿no? Seguro, Juan. Me parece genial la propuesta y obviamente que cualquier consulta intermedia de acá a la próxima jornada que tengan, vamos a estar disponibilizados. Así que, si te parece, abrimos a preguntas. No sé si está también... Perfecto, al menos... Está Carmen, si se puede sumar. Y vemos, acá tienen la opción dentro de lo que es Zoom de tener el chat. Y dentro del chat, bueno, las preguntas. Pueden ser preguntas técnicas como generales. La idea es hacer un cierre con todo lo que tiene que ver con los puntos que conversamos hoy. Bueno, en principio, la verdad que ha sido una introducción sumamente clara para que las empresas puedan empezar a imaginar cómo desarrollar el canal. Muchísimas gracias por la claridad y por el esfuerzo también en sintetizar. E insisto en que quizás las preguntas no surjan ahora porque tenemos la información súper fresca, pero que si no las pueden enviar al mail de comunicación @fondovitivinícola.com.ar. Al mismo tiempo, decirles a los participantes que les enviaremos esta presentación que han compartido Juan y Nico para que puedan repasar los puntos, la tarea que nos han dado hasta la próxima semana, para que cada uno pueda ubicarse en el grado de desarrollo de su propio caso. Así que también vamos a enviarles la presentación por correo. Bueno, si hay preguntas, alguna duda, y si no, ya nos comprometemos, recordamos, la próxima semana vamos a volver a enviarles el link, nos vamos a volver a encontrar el próximo martes a la misma hora, acá a las 15, y en el medio, durante estos días, vamos a recibir las inquietudes y las vamos a ir compartiendo con Juan y con Nicolás. Yo por lo que veo están todos procesando la data y vamos a usar la opción de que envíen las preguntas por correo. Me parece muy bien, Carmen. Sin problemas. No hay ningún problema. Les agradecemos obviamente a todos por su tiempo. Sepan de que esta introducción es justamente para dar el primer puntapié y que los esperamos la semana que viene para conversar un poco más. Lo mismo digo, muchísimas gracias, Carmen, y nos vemos entonces el martes que viene. Ahí... Bárbaro. Ahí sí, ahí levantando sí, el chat. No, esto que vamos a repetir la dinámica de enviarles el link para la próxima reunión de la semana que viene. Me parece a mí también muy importante resaltar que toda esta información de contexto y para muchos de primera inmersión en el tema, ayuda a pensar que todas las empresas, independientemente de su escala, pueden empezar a desarrollar su canal electrónico y su comercio digital, porque evidentemente hay un piso de desarrollo ya de nuestra vida digital que va hacia eso. Entonces, quizás a veces algunas empresas pueden, o emprendimientos o instituciones incluso pueden tener cierto temor y decir, esto será para mí. Bueno, evidentemente, por lo que acaban de contarnos, estamos todos en la puerta para empezar a andar hacia ese camino de desarrollo del comercio electrónico, que es en gran parte nuestro interés de poder, de alguna manera, linkear a las empresas con ustedes y que ahí en ese punto de encuentro puedan surgir buenos proyectos. Tal cual, sí. Y ya adelantando de la sesión que viene, es para todos, digamos, el e-commerce. No hay nadie excluido en diferentes formatos, así que simplemente es entender
cuál es el mejor camino para cada uno. Bien, buenísimo. Bueno, de nuevo muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego a todos, muchas gracias. Chao, saludos. Ok, adiós. Muchas gracias. Hasta luego.